Estamos ante una oportunidad de inversión histórica. En este nuevo podcast vamos a mirar de responder esta pregunta con los datos históricos, estadísticos de los últimos 50 años del mercado de acciones norteamericano, tanto de las empresas de elevada capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización, con lo cual vamos a ver en qué situación estamos ahora, vamos a compararlo con el pasado, con los últimos 50 años y vamos a ver vamos a intentar responder esta pregunta desde un punto de vista estadístico, dejando de lado las noticias y las previsiones que pueda hacer cualquier persona, porque como siempre decimos, nadie tiene la bola de cristal y siempre han habido noticias negativas y siempre a largo plazo las cosas se han resuelto y hemos tirado adelante. Empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que cotiza a precios razonables. Este mes hemos publicado de forma excepcional una compañía muy conocida, una de las compañías más grandes del mundo, y este podcast va un poco alineado a justificar por qué hemos presentado esta compañía tan grande, y es que es muy difícil que una compañía de este tamaño, con estas ventajas competitivas, corrija un 30% como ha hecho, y ahora veremos la estadística que nos acompaña, ¿no? Todos los suscriptores pueden consultar la revista, los que no son suscriptores pueden descubrir y conocer nuestro trabajo gratis durante 30 días, todo el mundo ha tenido ese derecho y por lo tanto todo el mundo tiene acceso a la empresa de este mes. Empezamos con el podcast. Ahora sí, un podcast para todo el mundo con un objetivo muy claro, que es el de ayudar al inversor de largo plazo, dando perspectiva, dando conocimiento, analizando estos datos estadísticos y alejándonos de este ruido de mercado que tan molesto es para el inversor de largo plazo. Vamos a ver, los que no vean el podcast vía YouTube y por lo tanto no vean las imágenes, que sepan que todos los gráficos que vamos a comentar y las tablas con los números estadísticos los vamos a colocar en el blog de oportunidadesenbolsa.com. Es un blog abierto, público, y si van a la página web de oportunidadesenbolsa.com, pulsan el blog y ahí encontrarán el post de este podcast con el podcast y los gráficos y las tablas que ahora mismo vamos a comentar. Primera imagen y gráfico. Es un gráfico que podemos ver la rentabilidad anual del mercado de acciones norteamericano, de empresas de elevada capitalización, mediana y pequeña, en un gráfico de barras y en histograma, y podemos ver cada año la rentabilidad que han obtenido, ¿no? De media, así viéndolo con la primera imagen, vemos que la mayor parte de años siempre las barras están en el lado positivo, es decir, que la mayoría de años la rentabilidad del mercado de acciones es positiva, y hay algunos años que la rentabilidad es muy negativa. Y solo hay muy pocos años en la historia en que la rentabilidad anual esté por debajo del 20%. Actualmente, este año 2022, las empresas de elevada capitalización bursátil, las large cap, están generando una rentabilidad del menos 20%, las mid cap menos 22%, las small caps menos 21,7%, por lo tanto cerca de este menos 22%, ¿no? En cualquier caso, las tres están con rentabilidades por debajo del menos 20%, y esta situación no se daba desde 2008 y desde 1974 y 1973. En el año 73, las large cap, las empresas de larga capitalización, no cerraron por debajo de la rentabilidad del menos 20%. Sí lo hicieron las small caps y las mid caps. Ahora bien, ¿cómo actuamos y qué significa esto? Bueno, hay que ver en primer lugar un detalle importante, que después de los peores años de mercado han venido los mejores años de mercado. Han venido los años con mayores rentabilidades. Después del año 74, las small caps, las mid caps generan rentabilidades cercanas, las small caps superiores al 50%, las mid caps cercanas al 50%, y las large caps se acercaron al 40%, ¿no? Lo mismo pasó después del año 2008, con caídas que incluso llegaron al
40% en las mid-caps, y luego al año siguiente pues la rentabilidad fue del más 40% para estas mid-caps, ¿no? Es decir, que al final el mercado tiene una rentabilidad media, y cuando te encuentras en una situación extrema es el momento en el que realmente, como inversores de largo plazo, hemos de tener estómago, hemos de tener sangre fría y saber por qué estamos invirtiendo y cómo hemos de actuar como inversores de largo plazo en estas situaciones. Y ahora es un momento realmente para actuar, es decir, no es un momento de echarse atrás. Al menos esta es nuestra opinión. Todo lo que vamos a comunicar en este podcast es pura opinión y no es asesoramiento financiero. Es decir, cada uno que decida lo que quiera, ¿eh? Estos números son los números estadísticos que hemos encontrado, son números muy fiables, pero la estadística tampoco es ciencia cierta. Pero en tal caso sí que nos da muchísimo conocimiento y muchísima perspectiva. ¿Qué pasa? Que en year to date, es decir, desde principios de año hasta la actualidad, tenemos estos menos 20, menos 21%, y en el último año natural, ¿no? Desde el verano pasado a este verano, las small caps están generando rentabilidad del casi menos 21%, ¿no? Ahora han de pensar, y aquí ya vamos a otra tabla, que son los rolling returns, es decir, los retornos medios en función de cada periodo de tiempo, y de media a un año, la rentabilidad media durante un año en los últimos 50 años ha sido en las large caps de cerca del 12%, las mid caps de media ha sido de casi un 14% y las small caps también de casi un 14%. Y luego la rentabilidad, pues contra más años tienes acciones, se va acercando más a la media, y esos a los 10 años, pues de media, la rentabilidad media de tener las acciones durante 10 años ha sido pues entre el 11 y el 13% en función de la capitalización bursátil. Las empresas más pequeñas y de mediana capitalización generan mayores retornos históricos que las empresas más grandes. ¿Qué pasa actualmente? Estamos en una corrección del menos 20%, tanto respecto a hace un año en las small caps como en year to date, es decir, desde enero hasta julio. Estos son datos de cierre junio 2022, con lo cual si cae más durante este julio, pues todavía serían más negativos y más favorables para el inversor de largo plazo. Ya lo explicamos. De media vamos a ver las mid caps, porque si hablamos de cada tamaño de capitalización bursátil vamos a hacer demasiado baile de números y nos vamos a liar un poco. Podrán consultar la tabla en el blog de oportunidadesenbolsa.com, así que tranquilos. Pero de media, durante los últimos 50 años, en las mid caps la rentabilidad ha sido, si tú cogías y compras acciones en empresas de mediana capitalización y las mantenías durante 3 años, lo normal es que te generan un 13% de rentabilidad. En el mejor de los casos ibas a obtener un 31% de rentabilidad, y en el peor de los casos, es decir, si tú justo comprabas después de una rentabilidad extraordinaria, después de esos 3 años del 30%, pues podrías tener 3 años muy malos y llegar a tener 3 años del menos 17% de media. Pero ¿qué pasa? Pongámonos que vamos a ver desde ahora, ¿no? Tú tienes ese menos 20%. ¿Qué rentabilidad ha de tener el mercado durante los 2 siguientes años para que vaya a la media? Es decir, si tú tienes un menos 20% el primer año y sabes que la rentabilidad media anualizada de 3 años ha de estar alrededor del 13%, la rentabilidad de los 2 siguientes años, y a eso respondemos, ha de ser superior al 30%, porque si de media las empresas de mediana capitalización han generado históricamente durante los últimos 50 años una rentabilidad media del 13%, y es igual el plazo, es decir, durante 3 años es del 30%, pero durante 15 años de media, si tienes empresas de mediana capitalización, te generan este 13% anual también. Si tú compras después de una caída del 20% o el 22%, como es el actual, para que las rentabilidades vuelvan a la media, vuelvan a este 13%, no basta con la rentabilidad del 13% durante los próximos años, porque no llegarían al 13%, porque partes del menos 20%. ¿Me entienden? A partir de esta estadística han de entender que estadísticamente sí, hay una oportunidad histórica en el mercado de acciones.
Y muchos piensan, bueno, pero puede caer más. Sí, pero lo sabes seguro. Es decir, evidentemente que si ahora tuviéramos un menos 40, para volver a la media, ¿no? Para volver a este 13% de media histórica, tendríamos de tener rentabilidades durante los próximos años, ¿no? Durante 5 años, pues del 50% para volver a ese 13%, ¿no? Más o menos, ¿eh? No hemos hecho, ahora mismo no he hecho los números exactos, ¿no? Pero han de entender la regresión a la media. Y o Estados Unidos deja estos vientos de cola que tanto habla Warren Buffett, es decir, que a muy largo plazo, sin dejar los problemas de corto plazo, la economía norteamericana siempre ha ido mejor. Nosotros creemos firmemente que va a seguir yendo mejor porque el talento de todo el mundo, de todo el planeta, se va a Estados Unidos a montar las mejores compañías del mundo y siguen saliendo de ahí las mejores compañías del mundo. Los chinos no están haciendo muy buenas compañías, pero de momento están copiando las compañías norteamericanas. Es decir, la innovación, la creación, el talento sigue saliendo de las empresas norteamericanas. Y esto, bueno, es destacable. Hay un libro que se llama Zero to One, de 0 a 1, de Peter Thiel. Es un libro muy recomendable, maravilloso, que habla sobre este tema, sobre el tema de las startups y las empresas de elevado crecimiento en Estados Unidos y cómo ellos se fijan como inversores de capital riesgo y demás. Es un libro muy interesante y habla también de este problema que por el momento tiene China, que sí que es posible que cambie durante los próximos años, pero sí que es cierto, ¿no? Que realmente si te fijas, si piensas, sí que es cierto que todo el talento de todo el mundo se está dirigiendo a Estados Unidos, que las empresas más innovadoras de todo el mundo están saliendo de Estados Unidos. En Europa, en el siglo pasado, iba muy bien Europa porque se invertía mucho en I+D, en Alemania se invertía mucho en I+D y salían compañías líderes con nuevas invenciones y por lo tanto compañías punteras, pero esto ya no está pasando, ¿no? Y ahora prácticamente únicamente salen de Estados Unidos estas compañías y con lo cual creemos firmemente que a largo plazo pues van a seguir esos vientos de cola, estas compañías van a seguir creciendo y este mercado pues va a seguir con esta rentabilidad media histórica de ese 13% en las mid caps, el 10% en las large cap, y la rentabilidad actual de este menos 22% es, bajo nuestro punto de vista y opinión, una oportunidad como inversores de largo plazo, dejando de lado las noticias. También piensen que en 2008 había noticias muy negativas, en el año 73 había noticias, en el 74 noticias muy negativas, y el inversor que se paralizó por las noticias y no tuvo las agallas de invertir, al año siguiente, cuando las rentabilidades ya fueron muy elevadas y muy positivas, ya fue tarde. Y comprar después de un año que ha subido la bolsa un 30%, un 40%, estadísticamente, para volver a esa media del 13% vas mal porque la rentabilidad debe ser inferior al 13% para que se vuelva a la media, si vienes de un 30 o un 40%. Y esta es la visión inversa y que el análisis cuantitativo también te permite, ¿no? El análisis fundamental es maravilloso, nos encanta, pero también es cierto que el análisis estadístico y cuantitativo trabajado correctamente también te da esta perspectiva que también es maravillosa. Este es el podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad, que les haya generado pues esa tranquilidad y esa comunicación que siempre hacemos en esa misma línea desde OB, pensando siempre en el inversor de largo plazo. Recuerden que ahora hay colgada pues esta revista de julio. Excepcionalmente es una empresa que no es una empresa de descubrimiento. Para los suscriptores que ya más tiempo con nosotros ya lo saben, siempre intentamos publicar empresas de descubrimiento que no están muy seguidas por los analistas, pero en este caso sí, lo hemos hecho porque excepcionalmente con la situación actual pues esta compañía nos gusta mucho, es muy grande, sí, pero creemos que sus ventajas competitivas son muy importantes y puede ser interesante tenerla en cartera, ¿no? Cada uno ha de decidir, pero bueno, ahí está la información y cuesta mucho ver que esta compañía corrija un 30%, es decir, nunca antes lo había hecho y bueno, creemos que es una oportunidad. Ahí está la información y nada, y eso es todo, nos vemos hasta la próxima.